Bueno, ahora sí. Muy buenos días. Saludos de parte de la Cámara de Industrias. Muchísimas gracias por inscribirse en esta charla virtual sobre las tendencias en sostenibilidad para este 2025. La empresa que nos está colaborando con esta charla es Valora y les quiero presentar formalmente al expositor. Él es Pablo del Arco Fernández. Él es director para América y también es líder regional del sector financiero en la empresa Valora. Es biólogo de profesión, pero también es consultor del gobierno corporativo, de gestión estratégica y de sostenibilidad. Él tiene más de 14 años de experiencia en la materia, no solo en Latinoamérica, sino que también en Europa y especialmente en el sector financiero. Ha preparado a directorios como docentes, asesores especializados, también promueve la acción de sostenibilidad en diferentes gremios y cámaras y también en mercados de valores. Y se ha desempeñado además como docente de gobierno corporativo y ética, así como en la gestión de sostenibilidad y reporting. Así que muchísimas gracias a la empresa Valora y a Pablo por su tiempo, por el espacio para esta charla. Ustedes pueden ir haciendo sus consultas en el chat. Yo voy a estar pendiente de los mensajes y los comentarios que ustedes hacen. Y una vez que Pablo finalice su exposición, pues vamos a ir aclarando las dudas o esas consultas que ustedes tengan con el experto para que nos pueda ayudar y los pueda orientar. ¿De acuerdo, Pablo? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Saludos. Muy buenos días a todos y nada, muchísimas gracias al contrario a ustedes, a la Cámara por la oportunidad de poder desarrollar este espacio de análisis, de reflexión, ya casi camino de medio año, sobre cuáles son las tendencias clave en sostenibilidad, lo que está sucediendo además en un momento de cierta controversia política en torno a sostenibilidad, que esto es por donde vamos a partir, y gracias también a todos los asistentes que se han interesado en parar unos minutos de su día a escuchar al respecto y ojalá les sea de la mayor utilidad posible. Arrancamos entonces, si les parece, como bien señalaba Tatiana, cualquier duda que tengan la pueden ir colocando en el chat y en los minutos finales la iremos abordando, ¿vale? Em, lo que les vamos a presentar es un poco el análisis de situación, bueno, un poco no, es el análisis de situación que hemos hecho desde el equipo. En Valora tenemos la suerte de trabajar de manera global. Hay un equipo que está en Europa con el que trabajamos de manera estrecha y coordinada en el análisis de las implicaciones de la evolución de la regulación europea y nuestra operación en América, que cubre 10 países de la región y que también, bueno, nos permite tener esa visión sobre qué es compartido y qué es diferente en sostenibilidad en cada uno de los países en el momento actual. Si pensamos en el momento actual y cómo nos lo imaginamos o incluso cómo lo estamos percibiendo, podríamos pensar que estamos ante un apocalipsis de la sostenibilidad, ante un momento de destrucción de los avances en sostenibilidad a nivel global. Este quizá puede ser el sentimiento que tenemos en este momento, pero la idea es que ustedes puedan salir de la sesión entendiendo que la situación no es así y que lo que podemos pensar que está sucediendo es más una excepción que la regla global, ¿no? Y esa excepción que no es la regla global es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Obviamente la polarización política en torno a sostenibilidad en Estados Unidos no es resultado solo del segundo mandato de Trump. Esto viene ya de periodos anteriores. La administración demócrata de Biden tuvo una posición intermedia en torno a la promoción de la sostenibilidad. En el primer mandato de Trump ya hubo decisiones controversiales respecto a sostenibilidad y había de fondo pues una agenda em, de polarización política al considerar una parte del espectro político en Estados Unidos que trabajar sostenibilidad desde las organizaciones es una manera de introducir ideología de izquierdas dentro de las mismas. No es un punto, obviamente, que nosotros respaldemos. Nosotros entendemos la sostenibilidad y la gestión estratégica de los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo desde un punto de vista de gestión, valga la redundancia, de gestión de riesgos, de evolución del modelo de negocio y de la atracción de oportunidades de fondeo. Y eso está presente independientemente de quién gobierne,
Podemos pensar en los riesgos climáticos. Los riesgos climáticos existen, no desapareció el cambio climático el 20 de enero cuando asumió Trump en su segundo mandato, y esa es la razón fundamental del avance en sostenibilidad de las compañías. Con lo cual, el argumento ideológico pues se queda desde luego muy corto ante las razones reales de por qué las compañías están trabajando al respecto. No obstante, la polarización está ahí, ¿vale? Y eso obviamente no lo podemos negar. Eso ha llevado a que exista un retroceso en instrumentos de gestión, en presupuesto y en regulación relacionada con sostenibilidad, especialmente aquella que es de carácter federal y no estatal. ¿Sí? Es decir, aquella que puede o sobre la que puede tomar decisiones directas la administración de Trump. En ese sentido, por ejemplo, destaca el reenfoque que se ha producido en la estrategia de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, de la EPA, ¿no? Bueno, es un ejemplo de ello. Esto cómo se está, otro ejemplo de ello también es la suspensión de las directrices, de los requerimientos sobre información de riesgos climáticos y emisiones de gases de efecto invernadero que la SEC, el regulador para los emisores de valores en Estados Unidos, había establecido. Se estableció a mediados del año pasado, bueno, entre el primer y el segundo trimestre, estaba impugnada en los tribunales por algunos grupos lobistas y empresas especialmente asociadas a los combustibles fósiles, y lo que ha dicho la nueva administración es que no va a defender más que la regulación salga adelante en los tribunales, por lo tanto la ha dejado morir. Sin embargo, esto que podemos entender que tiene una afectación significativa, esas decisiones federales, tenemos que pensar también que Estados Unidos son 1000 Estados Unidos, ¿no? Y tenemos regulaciones en algunos estados que siguen marcando una agenda positiva hacia el trabajo en sostenibilidad. Y ahí destaca especialmente California, que sigue manteniendo las dos leyes que tiene en este momento disponibles, lanzadas, que lanzó en su momento, para la información climática, la información de riesgos climáticos y la información de emisiones de las compañías que tengan actividades significativas en el estado. Y eso al final del día cubre la gran mayoría de las grandes empresas en Estados Unidos. Por tanto, por mucho que diga la regulación federal, la regulación del estado de California sigue marcando esa hoja de ruta para las empresas, ¿vale? Lo que sí estamos viendo es un movimiento, lo que estamos viendo es un movimiento de retroceso en los compromisos públicos. Sí hay un miedo a la judicialización de las compañías, de las decisiones que las compañías están tomando. Entonces, si bien siguen manteniendo la gestión de los riesgos climáticos, de diversidad e inclusión en términos generales, porque está asociada a riesgos y oportunidades financieras, sí que es verdad que están teniendo mucho más cuidado en cómo manifiestan públicamente esos compromisos, y en las posturas que toman públicamente sus principales líderes, valga la redundancia. Ese fenómeno se llama greenwashing, es em, lo opuesto al greenwashing, ¿no? A esa exageración de los atributos ambientales. Bueno, en este caso lo que hay es un retroceso consciente de la comunicación del posicionamiento público, pero de la forma, no del fondo. Es decir, la gestión sigue existiendo. Los principales bancos y gestores de activos en Estados Unidos han salido de las iniciativas de cambio climático. Esto ha hecho mucho ruido a nivel global, pero tiene que ver con que hay una posible judicialización de su presencia en este tipo de iniciativas, porque puede argumentarse que están tomando decisiones de manera lobista y no por los intereses particulares de sus accionistas o clientes, ¿vale? Sino eso, lo que decía, están tomando decisiones de manera lobista. Esa puede ser la interpretación y eso puede ser motivo de una acción judicial. Entonces, contextualicemos bien esto, porque las razones son esas y no que exista una falta de convencimiento sobre que el cambio climático está debilitando la estabilidad y valor de los portafolios, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en un contexto en Estados Unidos de esta naturaleza? ¿Es esto un fenómeno global? Es lo que vamos a ver. Os voy a poner un par de ejemplos de ese impacto, de ese cambio en la forma, más no en el fondo. Uno es la desaparición del uso del término ESG, del acrónimo ESG o ASG por sus siglas en español. Aquí veis un ejemplo como el reporte de Walmart y el reporte de Target pasan de un año a otro de hablar de ESG
a hablar de sostenibilidad de nuevo. ¿Sí? Bueno, es un tema de forma, no de fondo, porque dentro de esos reportes sigue contándose la gestión de los temas ambientales, sociales y cómo está estructurado el gobierno corporativo. Otros ejemplos de ese impacto, de la reducción en el uso del término ESG. Pues lo que veis a la izquierda es el número de empresas que citaban ESG en las llamadas sobre utilidades. Como veis, hay una caída significativa después del crecimiento que se produjo en el 21 y en el 22. ¿Significa eso que no hay presentación de resultados de gestión de los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo? No necesariamente. ¿Significa eso que se han dejado de gestionar esos temas? No necesariamente. Y lo mismo sucede, y lo podemos ver con el gráfico de la derecha, ahí son los productos, los fondos que están etiquetados como ESG o con atributos ASG. Hay una caída. Y esto tiene que ver, bueno, con la demonización del acrónimo, pero también con que hay un cuestionamiento hacia que determinados fondos etiquetados fueran realmente o estuvieran incurriendo en greenwashing, es decir, que la aplicación de los criterios no fuera tan estricta como se estaba señalando para el etiquetado de un producto. De hecho, en Europa hay una regulación que ya establece mayor dureza en el cumplimiento de criterios para etiquetar un fondo como sostenible y ha hecho que la mayoría de los fondos se renombren o se recalifiquen, ¿vale? ¿Qué decisiones están tomando, por tanto, las empresas? Bueno, no utilizar las siglas, ¿no? Hablar de sostenibilidad, hablar de competitividad sostenible, renombrar también las estrategias, los comités y las posiciones que estaban relacionados con esa gestión, renombrar y o modificar productos, que es lo que veíamos en el caso de los fondos, ser más preciso en la información que brindan, es decir, tener más cuidado al momento de comunicar gestión y compromisos. ¿Vale? También por esta idea del greenwashing que sucede sobre todo en la información corporativa con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la alternativa? Pues sostenibilidad, competitividad sostenible, negocio responsable, etcétera. Pero si os dais cuenta es un tema de semántica, no es un tema de fondo, porque las compañías que entendieron que la gestión de estos aspectos les ayuda con los riesgos y oportunidades financieras, lo siguen manteniendo, porque esos riesgos no han desaparecido y las oportunidades financieras, si bien pueden haber cambiado, siguen siendo importantes, ¿vale? Nos planteamos entonces, ¿es esto un movimiento global? Es decir, ¿lo que está pasando en Estados Unidos es lo que está pasando en el resto del mundo? Desde la mirada latinoamericana, sobre todo los países que tienen una relación histórica, cultural y económica muy fuerte con Estados Unidos, es el caso de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica y de Chile, podemos pensar que es así. Sin embargo, vamos a hacer un recorrido de oeste a este para ver cómo en esa franja, Estados Unidos, Europa, Asia, considerando China y Japón, Estados Unidos es la excepción y no la regla, ¿vale? El caso europeo. Por muchos años Europa ha venido liderando la agenda de sostenibilidad. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Especialmente a partir de la publicación del Pacto Verde Europeo, que era pues, la vía para la recuperación económica y la competitividad de la economía en Europa, ¿vale? Han venido desarrollándose diferentes regulaciones a partir de 2018. Por ejemplo, la regulación para la obligación de elaborar reportes de sostenibilidad, que es la directiva CSRD, evolución de una directiva previa de 2014, la directiva para la debida diligencia de sostenibilidad en las cadenas de suministro, la publicación de la taxonomía verde europea y el marco regulatorio asociado, porque la taxonomía europea, a diferencia de las taxonomías latinoamericanas, tiene regulación asociada. En las latinoamericanas, solo México está empezando ya a disponer de regulación asociada a la taxonomía, pero en el resto la adopción sigue siendo voluntaria, ¿vale? Son ejemplos de esa regulación, un impuesto, un mecanismo para imponer o establecer un impuesto a la entrada de productos altamente emisores de carbono, de manera que no se trasladase
la externalidad de las emisiones de carbono fuera del territorio europeo por parte de empresas europeas. En fin, diferentes cosas estaban sucediendo. Y esas regulaciones no se estaban hablando entre sí, habían sido muy seguidas, fueron muy seguidas en su planteamiento, en su entrada en vigor, y además incluían en muchos casos a las pymes. Entonces, eso estaba generando una situación de exceso de normativa, de exceso de burocracia, con especial impacto en las pymes. En ese sentido, lo que ha hecho la Unión Europea, especialmente a partir de junio del año pasado, porque también ha habido un cambio político que ha girado más a la derecha el continente, incluyendo el Parlamento Europeo, es, bueno, reflexionar no sobre si sostenibilidad aporta competitividad a las empresas, eso no está en discusión, sino sobre si el modelo normativo europeo era excesivo. Y eso es lo que ha pasado a inicios de este año. Se ha publicado el paquete Ómnibus de simplificación normativa. El hecho de que Europa publique un paquete de simplificación normativa que toca las regulaciones que se habían venido sucediendo en los últimos años es lo que ha hecho que haya habido personas, especialmente en Latinoamérica, ejecutivos, em, proveedores de opinión, prescriptores, que hayan hablado de la tormenta perfecta y que hayan metido la situación europea dentro del mismo saco que la situación de Estados Unidos. Y lo que nosotros les queremos trasladar es que esto no es así. Lo que está pasando en Europa no es una enmienda al convencimiento sobre la sostenibilidad. De hecho, el mismo día que se aprobó el paquete Ómnibus, a finales de febrero, se aprobó el nuevo plan de industrialización limpia de la Unión Europea, paquete de ayudas para seguir avanzando en la transformación de sus industrias para que sean más sostenibles y por tanto más competitivas. Con lo cual, no hay una falta de convencimiento, estos no son pasos atrás en ese sentido. Lo que hay es un proceso de simplificación porque sí que es verdad que burocráticamente se estaba volviendo muy complejo, especialmente para las pymes. ¿Vale? Em, por eso no se dejen llamar por estos cantos de apocalipsis porque la situación no es así. Lo que también está entendiendo Europa y de lo que se está viendo beneficiado es de que esa situación de judicialización en Estados Unidos, por ejemplo, para los gestores de activos que aplican criterios ASG, está llevando a que esos fondos, a que esos gestores se lleven los fondos a Europa e inviertan en portafolio europeo. Con lo cual, la inversión con criterios de sostenibilidad, que no es una inversión de moda, es una inversión para tener portafolios más seguros, más estables, se está yendo a Europa, ¿vale? En Reino Unido, que siempre ha estado un poco a medio camino entre Estados Unidos y la Unión Europea, incluso cuando formaba parte de la Unión Europea, hay una situación intermedia. Hay señales, ahí sí, señales un poco confusas. Por un lado hay avance, por ejemplo, el hecho de que están preparando su versión de las NIF, es de sostenibilidad S1 y S2, ¿vale? Sin embargo, pues también hay retroceso, por ejemplo, en las exigencias en materia de cambio climático. Entonces, bueno, están un poco a medio camino, pero la Unión Europea se mantiene firme en la agenda, aunque estemos hablando de simplificación normativa. Y me voy al caso asiático, ¿vale? Y en cada uno de estos casos piensen también la influencia que esto tiene sobre las empresas latinoamericanas. Por ejemplo, la Directiva Europea de Reporte obliga a las empresas fuera de la Unión Europea que cumplan determinados niveles de actividad económica en la Unión Europea a generar informes de sostenibilidad conforme a la CSRD, es decir, a esa directiva y a los estándares europeos de reporte. La directiva de debida diligencia obliga a los operadores europeos que introducen la mercancía, a los operadores que introduzcan la mercancía, independientemente de que sean europeos o latinoamericanos, de cualquier país del mundo, a realizar un análisis de riesgos sociales y ambientales en su cadena de suministro. Bueno, pues puede ser un operador latinoamericano y lo que es más probable, puede ser que su proveedor, incluso su proveedor Tier 1, sea una empresa latinoamericana, con lo cual al final los requerimientos van a acabar llegando a la empresa latinoamericana. En el caso asiático, ¿qué pasa con China y qué pasa con Japón? Yo creo que todos tenemos el sesgo, o la gran mayoría tenemos el sesgo, de que las empresas chinas no están avanzadas en sostenibilidad.
especialmente por las prácticas que podamos estar viendo en sus inversiones en América Latina, que estaban en la industria extractiva, pero vamos a ver que eso ha ido cambiando. Bueno, yo creo que esa visión es un sesgo. Si hablamos del comportamiento de las empresas chinas en el exterior, igual podemos hablar del comportamiento de las empresas canadienses o las empresas españolas en el exterior, ¿sí? En sectores como el extractivo o como el de infraestructura. Es decir, cualquier empresa con la holding en un mercado que se desempeñe en otro mercado, normalmente lo que hace es adaptarse a la regulación de ese mercado y si es más laxa se aprovecha de ello, lo cual no significa que esté bien, ¿vale? Pero es importante que entendamos qué sí está pasando en China porque no es tan fiero el león como lo pintan, es decir, no es tan mala la situación como la pintan en términos de sostenibilidad. Lo que sí está claro es que China quiere dominar las cadenas de suministro que están relacionadas con la transición ecológica, incluyendo la transición energética. Y eso está llevando a que sus inversiones en África y en América Latina evolucionen. Desde una inversión acotada a la extracción de materias primas y tanto desde el punto de vista de minerales como desde el punto de vista de alimentos, bueno, a una inversión en tecnologías relacionadas con la información y las telecomunicaciones, relacionadas con la movilidad sostenible. Eso lo estamos viviendo. Y eso, obviamente, viene o se facilita por un plan de desarrollo, el plan quinquenal, que ya incluye sostenibilidad dentro de sus objetivos. Este plan de desarrollo quinquenal que termina el vigente este año es el primero en toda la historia de China que no habla del desarrollismo absoluto. Es decir, que no establece objetivos de crecer, crecer, crecer y crecer a cualquier costa, sino que ya habla de la necesidad de que ese crecimiento sea ordenado y sostenible, de que sea sostenible, incluye los compromisos de China de ser neutral en carbono en 2060 y de alcanzar su máximo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Si el plan de desarrollo de China, que define sus políticas públicas, además en un país donde la política pública tiene una gran incidencia, porque estamos en un sistema de comunismo o semicomunismo, pues obviamente se está produciendo ese cambio en la economía porque hay una apuesta por la sostenibilidad de cara a la competitividad de su economía, valga la redundancia, interna y externa. Y quizá un ejemplo muy significativo de ello también es que el año pasado fue el año más importante para las normativas de reporteo de sostenibilidad en China. No solo las principales bolsas se pusieron de acuerdo para establecerlo como un requerimiento para sus emisores, sino que además el gobierno lanzó la versión local de las NIF S1 y S2 pidiendo su adopción a partir de 2027. Con lo cual, al final del día, a través de la transparencia y también de las ayudas públicas a la transformación, se está empujando a las empresas chinas a avanzar en sostenibilidad. Y aquí no hay un retroceso como ocurre en Estados Unidos, de ningún tipo en ese sentido. Y lo mismo sucede con Japón. Japón históricamente también ha estado impulsando la transformación en sostenibilidad de su economía. Es especialmente destacable, quizá en el último tiempo, como el Fondo de Inversión en Pensiones del Gobierno de Japón, es decir, el fondo que invierte los ahorros, las pensiones de los funcionarios públicos, no solo no ha dejado de aplicar criterios ESG, sino que además ha reforzado la aplicación de los criterios ESG. Y su argumento es, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad para armar un portafolio de valor de bajo riesgo en el medio y en el largo plazo y que pueda crecer en su valor, valga la redundancia, en el corto, medio y largo plazo. Bueno, pues por eso han reforzado la estrategia de inversión con criterios ESG. También allí están aplicando la NIF S1 y S2 con un análisis local de las mismas, ¿vale? Y han lanzado el nuevo plan climático y energético, que es mucho más ambicioso que los anteriores, que la situación anterior. Entonces, si nosotros reflexionamos sobre la situación global, lo que nos vamos a encontrar es un Estados Unidos que es una excepción al contexto global general. Una Europa que está tomando decisiones por una situación muy particular y una China y un Japón que están comprometidos con seguir avanzando. ¿Quién tiene entonces el problema? ¿El mundo? No, creo que todos tenemos bastante clara la dirección de avance. Es un tema político populista muy particular que se está dando en un país. Claro, es verdad que por la magnitud e influencia de ese país,
pues está siendo una situación de mucho ruido. ¿Les parece si vemos ahora las tendencias globales y las vamos relacionando con la situación en Latinoamérica, después de ver la situación de la sostenibilidad en este momento de controversia política? No sé si hay alguna duda o algún comentario sobre controversia política. Podemos parar aquí unos minutos y si hay alguno lo colocan en el chat y lo analizamos ahora porque vamos a cambiar de reflexión antes de llegar al final para que no se queden ustedes con las ganas de pronunciarse al respecto. Equipo, ¿hay algún comentario? No, por el momento no tenemos comentarios, Pablo. Tal vez los podemos ir viendo al final, si ves. Ok, perfecto. Vale, pues ¿cuáles son estas grandes tendencias globales? ¿Sí? Las que estamos identificando. Nosotros en el equipo hacemos cada 6 meses un análisis conjunto del equipo europeo y del equipo americano sobre cuáles son esas tendencias de sostenibilidad claves de cara a ayudar a nuestros clientes, aliados, el ecosistema del que participamos. El documento se llama Six for Six. Está disponible, puede partir desde el equipo de la Cámara el documento del semestre pasado y estamos terminando de construir documento que reflexiona este semestre y lo que va a venir de cara al cierre de año. Y de este análisis es de donde vienen estas reflexiones. La primera tendencia es cómo está evolucionando la presencia de sostenibilidad en la relación con el cliente, especialmente la lucha, el combate que se está produciendo contra el greenwashing. Yo creo que todos tenemos cierta idea de lo que es el greenwashing. Lo que pasa es que es uno de estos conceptos como sostenibilidad que podemos preguntar a cada una de las personas que estamos hoy convocadas y vamos a tener tantas definiciones como personas estamos, ¿no? Pero a ver si nos ponemos de acuerdo en algo parecido a este concepto base, ¿no? Las estrategias y las acciones publicitarias para presentar productos, marcas, empresas como respetuosas con el medio ambiente sin que necesariamente existan argumentos para sostener esa declaración y o habiendo exagerado los posibles atributos. La situación que lleva a que hablemos de la lucha contra el greenwashing es una situación donde sí se estaba abusando de las declaraciones ambientales. Es por eso que hablamos de la tendencia de lucha contra el greenwashing. Para que nos hagamos una idea, en mercados maduros donde la sostenibilidad se está utilizando como un argumento de diferenciación ante el consumidor, también porque tenemos a un consumidor más dispuesto a pagar de manera diferenciada por un producto sostenible, no es el caso de Latinoamérica, es el caso de Europa. Bueno, pues nos encontramos una situación, nos encontrábamos donde solo el 5% de las afirmaciones, de las declaraciones ambientales, tenían el respaldo adecuado, donde teníamos dentro de la Unión Europea más de 230 etiquetas con atributos ambientales, en muchos casos con declaraciones vagas y sin sustento técnico, con lo cual el consumidor, que buscaba ya poder tomar decisiones informado, estaba siendo manipulado o confundido por, por el salvaje oeste, donde no había ningún tipo de orden, ¿no? Eso llevó a la Unión Europea a establecer lo que es quizá la primera gran normativa global relacionada con greenwashing, la Directiva Europea de Greenwashing del año pasado. En Latinoamérica tenemos a Chile y Colombia avanzando especialmente en normativa contra el greenwashing de manera local. ¿Vale? Es decir, esto lo podemos ver especialmente en Europa, porque sí tenemos consumidores finalistas dispuestos a pagar más, pero también se está produciendo en América Latina porque hay un nicho de negocio que las compañías están identificando, que quieren explotar y tenemos una situación donde la regulación es aún más laxa y por tanto hay mayor permisividad a esta situación. Em, Hay que parar la situación, ¿vale? De ahí el avance de las regulaciones. La directiva europea a la que yo hacía referencia, pues por ejemplo, para que se hagan una idea, prohíbe las declaraciones genéricas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no habremos visto un producto que dice ser amigable con el medio ambiente? O que es respetuoso con el medio ambiente, o que es respetuoso con los delfines, o que es bio, ¿no? El uso de bio, por ejemplo, ¿no? Como prefijo. Lo hemos visto muchas veces, lo seguimos viendo.
Bueno, pues esas declaraciones genéricas en Europa ya están prohibidas, salvo que tengan un sustento técnico que además tiene que estar público, con lo cual han desaparecido esas declaraciones genéricas. Y quizá os pongo un ejemplo, las grandes cadenas globales de fast fashion, un Inditex, que es el dueño de Zara, o un H&M, bueno, pues sus colecciones sostenibles, tenían colecciones ya que tenían atributos sostenibles en la composición. Es el caso de Joy Life en Inditex o en Zara, o el caso de Conscious en H&M. Bueno, desaparecieron de un día a otro. Si alguno de ustedes estaba ya comprando ese tipo de prenda, probablemente haya visto cómo han desaparecido. ¿Por qué? Pues porque la regulación europea ya es tan dura que no cumplen la totalidad de los criterios. ¿Significa eso que son líneas dañinas? No, tienen atributos ambientales, pero no cumple la totalidad de los atributos requeridos para poder ser etiquetadas, ¿vale? Entonces ya es pues, un impacto que podemos ver. Aunque nos suene todavía muy europeo, hay regulaciones en Latinoamérica avanzando, y pongo encima de la mesa los casos de la regulación chilena y colombiana que están en fase de desarrollo. La siguiente tendencia, de la que probablemente ustedes también han escuchado mucho al respecto, es el nuevo entendimiento de la naturaleza. Lo que nos ha pasado mucho con la biodiversidad de la naturaleza, tanto desde el sector empresarial como, bueno, cualquier colectivo de la sociedad, es que la hemos entendido de manera muy simplista. Hemos entendido la naturaleza como un repositorio, como un álbum de cromos, donde cada especie de plantas o de animales, y ni siquiera me voy a meter en otros reinos de la naturaleza, pues era un cromo de ese álbum de cromos, de estampitas, no sé cómo se dice en Costa Rica, ¿no? Pero bueno, desde luego, lo primero que tenemos que hacer, y la primera tendencia que se está produciendo, es un cambio en el entendimiento de la naturaleza desde ese enfoque simplista hacia un enfoque mucho más profundo, donde se entiende a la naturaleza como una fuente de capital. Allí se encuentran las principales materias primas, es una fuente de materias primas para la economía y es una fuente de servicios ecosistémicos que permiten a las compañías avanzar en el desarrollo de sus modelos de negocio. Y además hay una enorme complejidad de sus componentes, porque no solo tenemos especies, sino que tenemos las relaciones entre ellas, las relaciones con los humanos, las relaciones con el resto del ecosistema, ¿vale? Quizá lo que sí es importante es que esta percepción que ha evolucionado, como dicen en México, nos ha caído el 20. Somos ya conscientes de la complejidad y la importancia que la naturaleza, de la complejidad de la naturaleza y la importancia que tiene para las empresas. Bueno, hemos llegado a entenderlo, o a empezar a entenderlo, mejor dicho, en un momento donde ya estamos en una situación crítica de agotamiento de esos recursos, de impacto generado sobre los ecosistemas. Entonces, démonos prisa, no vaya a ser que hayamos llegado demasiado tarde. Por ejemplo, el 50% de los recursos mundiales de agua potable ya están seriamente degradados, por lo cual estamos llegando bastante tarde a trabajar con los ecosistemas para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. ¿Quién está ayudando a movilizar de manera más rápida este discurso, precisamente para intentar que las afectaciones económicas sean las menores posibles? La banca, la comunidad financiera en un sentido más amplio. Están entendiendo que hay riesgos para sus clientes relacionados con la naturaleza y están propiciando que los clientes identifiquen los riesgos. Ellos, los propios bancos, están avanzando en identificar los riesgos de su portafolio y de esa manera poder tomar decisiones que haga a sus clientes más resilientes, ¿vale? Eso está sucediendo. Lo hemos visto mucho en el caso de la banca y las empresas de la economía real colombiana, de Colombia, porque allí se produjo la COP de biodiversidad del año pasado, y quizá los otros países que tienen que tener un avance significativo al respecto, porque históricamente han entendido la naturaleza de una manera más avanzada, son Ecuador, Brasil y Costa Rica, ¿vale? Y México. Con lo cual, bueno, esperamos también que en el caso de Costa Rica haya avances al respecto, ¿no? Y bueno, les pongo un ejemplo. Nosotros estamos formando con el Biofin a la academia y algunas empresas, incluyendo sector financiero, sobre esta evolución.
en Costa Rica, precisamente para que también puedan extender esa visión dentro de sus ámbitos de influencia. Un ejemplo de esa conexión de la naturaleza con la provisión de recursos para las empresas la encontramos en los polinizadores. Yo creo que todos hemos oído hablar de la crisis de las abejas, ¿vale? Pero más allá del insecto, tenemos que pensar en que son responsables de la polinización de los cultivos de una manera muy significativa. La pérdida de polinizadores en general, no solo de las abejas, está estimado que podría hacer caer la producción global de alimentos entre un 2,3 y un 10%, ¿vale? Las abejas son un ejemplo de ello. Otro ejemplo que nos gusta mucho para ir más allá de las abejas es ese murciélago que ven en pantalla. Ese murciélago en particular es el responsable de la polinización de la planta de ágave. Y a quienes les guste el trago saben que de esa planta es de donde se extrae el tequila y el mezcal. Bueno, pues la afectación que se está produciendo a las poblaciones de ese murciélago está poniendo en jaque, en dificultades económicas, a los principales productores de tequila y mezcal en México. Entonces vemos cómo la naturaleza tiene una conexión clara. Muchas veces hemos pensado en la naturaleza como o desde la perspectiva de los impactos que nosotros generamos. Oye, pues yo estoy afectando a tal especie. Oye, pues yo estoy afectando a tal masa forestal. Oye, pues yo estoy consumiendo tal volumen de agua. Lo que no hemos hecho de manera tan relevante, y es donde está el cambio principal en las empresas, es entender también las dependencias. Es decir, cómo dependemos nosotros como empresa, haga la redundancia, esa dependencia de la naturaleza, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades económicas para nosotros asociados a esas dependencias? Por tanto, hemos hablado de dos tendencias hasta ahora. Greenwashing, es decir, cómo la sostenibilidad se está incorporando en la relación con el consumidor final y el riesgo que caemos de incurrir en esas prácticas, cómo estamos trabajando al respecto. Dos, cómo estamos entendiendo la naturaleza de una manera más compleja, con una clara conexión con riesgos y oportunidades para las empresas. ¿Cuál es la siguiente? ¿Vale? Y estamos ya, pues eso, en el Ecuador, porque lo que vamos a ver son las 6 principales tendencias. Vale, el cambio climático. Está absolutamente claro, yo creo, para todos los riesgos que el cambio climático está suponiendo para la economía y para las empresas. Esta fotografía que vemos en pantalla, si la hubiéramos observado, si nos la hubiéramos encontrado hace unos 10 años, ¿qué hubiéramos pensado? Que se trataba de una película de Hollywood. Hoy abrimos un diario digital y nos encontramos noticias relacionadas con estas imágenes todos los días. El cambio climático está teniendo, por supuesto, una incidencia significativa a través de que los eventos climáticos se vuelvan más extremos, las tormentas, los huracanes, que se facilite la generación de incendios, porque se facilita también periodos o se generan periodos de sequía que pueden empobrecer, por tanto, el ecosistema y aumentar el riesgo de incendios. Bueno, eso se está produciendo, pero eso tiene conexión también con riesgos sociales. Se potencia la gravedad de las pandemias, se potencia la gravedad, la severidad, valga la redundancia, el fenómeno migratorio, ¿vale? Entonces, esto está afectando a las empresas. ¿Cómo están las empresas trabajando al respecto? Lo primero es que se tiene que convencer que esto no tiene que ver con una posición ecológica. Aquí no estamos hablando de ideología, estamos hablando de gestión de riesgos. Quizá para ese convencimiento es importante que les mostremos lo que está pasando dentro de los principales think tanks, de los principales centros de pensamiento del mundo. Una de las cosas que está pasando, y a nosotros nos gusta utilizar mucho como referencia, es el incremento en el peso que el cambio climático está teniendo dentro del mapa de macroriesgos globales del Foro Económico Mundial. Esto que ven es el mapa del último año. Normalmente el mapa se publica a principios de enero, bueno, a finales de enero, previo a Davos, a la reunión de Davos que tienen los líderes de las principales empresas globales y los jefes de Estado. En este ejercicio, si nosotros observamos a 2 años, vemos una diversidad de temas muy amplia, una diversidad de colores muy amplia. Es verdad que el segundo tema más crítico es la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos.
Sin embargo, tenemos muchos temas en rojo, muchos temas relacionados con factores sociales, polarización social, inequidad, migración involuntaria y la erosión de los derechos humanos y las libertades civiles. Vale. Bueno, estamos en la región más desigual del planeta, con lo cual esta situación en Latinoamérica es todavía más fuerte y ahí la recuperación de la pandemia desde el punto de vista social ha sido muy complicada. Por eso vemos tantos riesgos o macroriesgos en rojo. Pero cuando pensamos a medio o largo plazo, cuando pensamos en ese escenario de 10 años, los riesgos más críticos, todos los principales de arriba a abajo, están relacionados con cambio climático. Por tanto, esa es la razón por la que otra tendencia clave es la gestión, la identificación, gestión y gobernanza de los riesgos climáticos, a solicitud de nuestras principales calificadoras, inversionistas y fondeadores, que nos están preguntando al respecto porque saben la alta incidencia que el cambio climático puede tener sobre el negocio. ¿Vale? Desde el punto de vista de riesgos, pero también desde el punto de vista de oportunidades. Los modelos de negocio pueden evolucionar. Que, que esto es crítico, lo estamos viendo, insisto, en Latinoamérica. Ahí tienen un par de datos, cómo el cambio climático está poniendo en jaque a la seguridad alimentaria en la región o cómo está poniendo también en jaque, amenazando la vida, los lugares donde habitan 41 millones de personas en las zonas costeras de América Latina y el Caribe. Saben ustedes también que ya tenemos los primeros desplazados por el cambio climático en la región de Cunayala, en Panamá, y también en el sureste de México. Es decir, esto ya se está produciendo. Entonces, esa presión hacia las compañías de la que yo hablaba en la slide anterior se está produciendo primero sobre los bancos, por sus propios reguladores, porque los reguladores están entendiendo que si no solicitan a la banca el análisis de los riesgos climáticos y la toma de decisiones al respecto, la exposición de la cartera puede ser muy relevante y eso puede generar un problema sistémico. Entonces, eso está produciéndose, ¿vale? Y por supuesto, también los requerimientos de los fondeadores al momento de prestarles plata. Hay una solicitud de si se han identificado los riesgos climáticos, una pregunta al respecto, que se les pase la información y que se pueda analizar si las respuestas están siendo las adecuadas. ¿Y qué hacen los bancos? Pues si los riesgos de los bancos están especialmente en su cartera son ustedes, en la economía real, y por tanto le van a trasladar las solicitudes de información y los requerimientos para ser más resilientes a ustedes. Sigo avanzando ya en esta recta final. Riesgos y oportunidades relacionados con factores sociales. Hemos hablado de naturaleza, hemos hablado de cambio climático. Podemos caer en el error de pensar que solo lo ambiental es prioritario. Y esto no es así. Yo os mostraba el análisis de riesgos del web y veíamos cómo en el corto plazo, corto medio, a 2 años, había una importancia relevante, valga la redundancia, de los riesgos relacionados con temas sociales. Bueno, pues la desigualdad, que es un componente absolutamente crítico, bueno, una situación absolutamente crítica en América Latina, bueno, pues la desigualdad también influye en la banca, igual que el cambio climático, igual que los riesgos relacionados con naturaleza. Y desde el ecosistema financiero, bancos, aseguradoras, gestores de activos, etcétera, están trabajando ya en un marco voluntario para transparentar esos riesgos. Así como para cambio climático existía TCFD, hoy integrado dentro de la NIF S2, igual que existe TNFD para naturaleza, que se va a integrar dentro de la futura NIF S3, bueno, pues estamos ya trabajando, se está trabajando en un marco para comunicar los riesgos relacionados con la desigualdad, ¿vale? Que es el TISFD. Está creado el grupo, está creada la declaratoria principal y se está trabajando en el marco de requerimientos. Quizá la importancia la podemos ver, como hemos dicho, primero en el sector financiero. Lo que veis a la derecha, ¿vale? Es una evolución de las emisiones de deuda etiquetada, es decir, bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, bonos vinculados a sostenibilidad y bonos de transición. Lo que vemos a nivel global, ¿vale? Primero, que esos bonos son hoy una alternativa real porque se ha estabilizado ya como mecanismo de fondeo.
Las columnas que están tapadas en la imagen del fondo son la del 22 y la del 23, y vemos cómo hay un ligero crecimiento ya en una tendencia estable. En América Latina esa recuperación ha sido todavía mayor, un rebote del 40%. Y lo que observamos en 2020 y 2021 es cómo para una situación social muy crítica, las empresas encontraron en los bonos sociales, que son los que están marcados en azul, una oportunidad para fondearse, para fondear proyectos que tuvieran un impacto social relevante. En América Latina sucedió lo mismo. De hecho, en 2021 podéis ver en la imagen que está al frente, que es la de América Latina, cómo el color azul es absolutamente clave. Bueno, la atención de los riesgos, de los impactos, riesgos y oportunidades en materia social sirvió para captar fondeo. Quiero cerrar aquí con una reflexión sobre los factores sociales, y es que también es necesario profesionar la filantropía y la inversión social y estar muy encima de los proyectos que reciban ese tipo de apoyo por parte de la empresa para poder tener disponibilidad de la data de los impactos que se generan, ¿vale? Datos disponibles de los impactos que esos proyectos generan. Y me voy a los dos últimos, ¿vale? El primero es, de estos dos últimos, es la obsolescencia que estamos viendo dentro de los perfiles profesionales. Hay carencias en posiciones de perfil digital, relacionados con atributos digitales, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la adopción de inteligencia artificial, pero también hay carencias significativas en posiciones que están relacionadas con la visión más estratégica de la sostenibilidad. Y todavía la carencia es aún mayor si nosotros conectamos esas habilidades y queremos que sea una persona que se encargue de coordinar sostenibilidad, pero que tenga capacidad de entender el negocio y de entender cómo la evolución de los modelos digitales le pueden ayudar. Tenéis algunos titulares de esas afectaciones, especialmente relacionadas con la inteligencia artificial. Lo que estamos viendo con la inteligencia artificial son dos caras de la moneda en relación a las habilidades profesionales. Por un lado, un impacto o un posible impacto negativo, especialmente en las posiciones de menor valor agregado, que son la mayoría en América Latina. Se habla de que la inteligencia artificial puede afectar entre el 26 y el 38% de los empleos en América Latina y el Caribe. Sin embargo, es verdad que también está creando oportunidades de empleo complementarias de alto valor agregado. Entonces la situación, ¿vale? La podemos leer por el lado que queramos. Lo que está claro es que hay una falta de posiciones, hay una falta de un problema, hay un problema para ocupar esas posiciones, y esto lo tenemos que atender, ¿vale? Lo más razonable, hacer evolucionar a los colaboradores que hoy ya forman parte de las empresas. Esta relación con la inteligencia artificial de sostenibilidad no la tenemos que ver solo desde el punto de vista laboral, sino también, oye, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial en el sentido más macro de la sostenibilidad? La inteligencia artificial está contribuyendo a que las empresas sean más sostenibles o perjudicando que las empresas sean más sostenibles. Si yo les pidiese que levantasen la mano, probablemente tendríamos opiniones de los dos lados. Quizá lo más probable es que la opinión fuera negativa, es decir, que la inteligencia artificial supone o puede perjudicar a la evolución de sostenibilidad de las compañías. Bueno, pues vamos a ver cuál es la situación real y lo vamos a ver con la relación entre la inteligencia artificial y el cambio climático. Lo que está claro es que la relación es ambivalente, es positiva y negativa. ¿Qué sucede desde el punto de vista negativo? Para el crecimiento que está experimentando la inteligencia artificial está siendo necesario un crecimiento de los centros de datos. Los centros de datos son altamente demandantes de energía y agua. Para atender ese crecimiento de centros de datos, la solución principal que se está encontrando, caso de Estados Unidos, es la utilización de gas natural. Con lo cual, no solo está creciendo la demanda de energía, sino que está creciendo la demanda de energía fósil. Ese es uno de los impactos negativos más claros. El siguiente es que la demanda de energía, independientemente de la fuente, crece. La fuente, además, tenemos ese riesgo de que sea principalmente fósil, pues la combinación es crítica. Pero ¿qué crece más el consumo? Pues de datos. Los modelos de inteligencia artificial generativa consumen 7 a 8 veces más energía que una tarea tradicional. Una consulta en ChatGPT 10 veces más que una consulta en Google. Entonces, claro, ahí hay un impacto negativo. Y también un impacto negativo indirecto, ¿vale?
Si nosotros tenemos modelos de inteligencia artificial que ayudan a que las empresas sean eficientes y que, por tanto, por ejemplo, consigan soluciones más personalizadas para sus clientes, lo que va a pasar es que van a vender más. Y si venden más, más compras, más emisiones. Entonces, ahí hay también un impacto negativo. Si queremos leer la situación desde el punto de vista positivo, la IA es un aliado para las empresas desde el punto de vista que facilita la eficiencia energética, permite el desarrollo de redes inteligentes que optimicen el consumo de energía, apoya la agricultura sostenible, permite, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías de riego, ¿vale? Permite o facilita el cálculo de las emisiones y la decisión al respecto y reducción de desperdicios. Entonces, la tendencia es cómo conecta la inteligencia artificial con la sostenibilidad. Lo que veis aquí es el ejemplo particular del cambio climático y como la relación es ambivalente, tendremos que identificar las contribuciones negativas para atender, tendremos que identificar las contribuciones positivas para potenciarlas. Y cierro con esto, para que vayamos a las preguntas. Nuestro entendimiento de la sostenibilidad, por si no ha quedado claro en este rato, no es un entendimiento naif. Es un entendimiento de que la sostenibilidad aporta alto valor estratégico. Yo creo que es importante que entendamos las ventajas competitivas que trabajar en sostenibilidad nos entrega. Y si ya era importante, es aún más importante en el momento actual. Porque este ruido político con el que yo arrancaba sí que puede generar algunos cuestionamientos internos dentro de las empresas. Con lo cual nosotros tenemos que ser absolutamente claros en mostrar esa ventaja competitiva, tenemos que tener la data de los impactos que generamos, de los riesgos y oportunidades que atendemos, incluyendo la exposición financiera que esos impactos, riesgos y oportunidades pueden suponer para la compañía. Esto que ven aquí, la verdadera sostenibilidad solo es viable cuando genera ventaja competitiva, es una máxima que establecen desde el Instituto de Liderazgo Sostenible de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Y lo que veis aquí son una serie de principios clave que han lanzado casi como un salvavidas para poder responder a estas personas que están cuestionando la sostenibilidad en este momento. Es casi casi como la guía de supervivencia familiar en Navidad, cuando nos sentamos todos y tenemos diferentes posturas sobre temas sensibles y se generan discusiones muy acaloradas. Bueno, pues lo mismo. ¿Cómo podemos contrarrestar este momento actual político en torno a sostenibilidad, sabiendo las tendencias que vamos a tener que incorporar en nuestra gestión y cómo nuestra gestión, valga la redundancia, aporta ventaja competitiva para la empresa? Lo primero es que tenemos que cambiar la mentalidad de los ejecutivos y de los directores para que no solo piensen desde un punto de vista de cumplimiento, sino que piensen también desde el punto de vista del valor agregado que esto les brinda. Que no solo pensemos en reputación, sino que pensemos que es transversal, sino que pensemos también en los diferentes beneficios que nos entregan los distintos grupos de interés. Que seamos capaces de llevar esta mentalidad sobre sostenibilidad a los directorios. Que seamos capaces de introducir la sostenibilidad en los procesos de innovación. No solo para crear valor, también, y es un verbo muy importante, para proteger valor, para que no se destruya valor relacionado con sostenibilidad que ya hayamos generado. Y por último, que entendamos que estos avances, tanto de enfoque como de acción, no pueden ser en solitario, sino que hay que trabajar con redes de aliados, incluyendo las empresas que formen parte de nuestra cadena de valor. Si nosotros somos capaces de avanzar en estos puntos, nosotros podremos afianzar la sostenibilidad como ventaja competitiva a pesar de la situación del contexto. Y bueno, yo termino acá. Ahora sí, a ver si hay alguna duda para estos minutos finales, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Pablo, por esta explicación. Aquí tengo una pregunta que va asociada con lo del tema de inteligencia artificial, que me dicen que Ujú. cuáles son los riesgos asociados en el uso de esta herramienta para que digamos que las empresas tienen que tomar en cuenta al integrar esas tecnologías en las estrategias de sostenibilidad y cómo podrían gestionarse esos riesgos si se conocen posibles casos. Vale. Desde el punto de vista ambiental bueno, ahí me gustaría, Ayari, me recuerdas también que os mandemos ahora un par de artículos que creo que son muy interesantes para que se los compartáis también a los asistentes, algunos nuestros, otros de terceros,
que hablan justo de esta relación entre la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Desde el punto de vista ambiental, yo creo que lo he explicitado bastante. Es decir, el riesgo principal es que haya una sobredemanda de energía por parte de la empresa y que los avances que había estado teniendo en porcentaje de abastecimiento con energías renovables vayan hacia atrás, porque la principal fuente para atender los centros de datos que se requieren para las soluciones de inteligencia artificial, la principal fuente es el gas natural. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los riesgos. Y además, el gas natural es una tecnología riesgosa, riesgosa desde el punto de vista de la evolución de sus precios y de su disponibilidad en este entorno prebélico en el que estamos, ¿no? Ojalá me equivoque, pero en un entorno prebélico. Luego, desde el punto de vista social, una inteligencia artificial que no está nutrida sobre todo de datos latinoamericanos, que es lo que pasa hoy. Los grandes desarrollos están hechos con data europea y norteamericana de Estados Unidos. Eso genera sesgos muy importantes en las respuestas, en las directrices que nos pueden entregar los motores de inteligencia artificial. Y ahí hay un riesgo importante, que cuando nosotros pensamos que nos va a dar una solución personalizada, lo que nos acaba entregando es una solución que tiene un alto sesgo y que por tanto tiene una alta probabilidad de fracasar. ¿Vale? Eso está pasando. Y por supuesto hay un enorme riesgo de violación de los derechos individuales de los individuos, incluyendo de violación de los derechos individuales de los trabajadores dentro de las empresas, por la manera en que puede ser explotada su data. Entonces, riesgos hay. ¿Significa eso que su contribución neta a la sostenibilidad es negativa? No necesariamente, porque desde el punto de vista positivo aporta la eficiencia energética, ayuda a la optimización del transporte, permite una mayor una mayor rapidez o facilita el aprendizaje. También aquí los dos lados de la moneda, porque también puede afectar negativamente al aprendizaje, pero hay una serie de impactos positivos que genera. Lo que nosotros nos tenemos que garantizar es los estados a través de regulación y las empresas a través del cumplimiento de la regulación y de sus prácticas responsables es hacer un uso de la inteligencia artificial que no vaya en desmedro de ninguno de los grupos de interés. Gracias, Pablo. Otra de las consultas que viene acá es cómo se ve el futuro de etiquetados y certificaciones ambientales por terceras partes. Pues si no tienen un sustento técnico van a desaparecer. Entonces, esa es la primera de las cosas que va a suceder. Y la segunda, habrá un proceso de simplificación. Es decir, toda esta proliferación que hemos vivido en los últimos años, donde hay sellos, los que queramos, para el factor ambiental que queramos y por quien queramos, eso es una situación que va a estallar. Y puede pasar que sea y que estalle la situación porque los gobiernos se atrevan, avancen en el establecimiento de normativa, que es lo que ha pasado en Europa y lo que va a pasar en Chile y Colombia, o puede ser que los gobiernos no intervengan y sea el propio consumidor y el propio ecosistema el que eche para atrás determinados sellos que no tengan la justificación técnica necesaria. Pero desde luego, lo que sucede hoy en el ecosistema, con esta diversidad de sellos y esta falta de sustento técnico de los mismos, va a terminar. Listo. Catherine, aquí consulta cuál es la alineación de las pymes a las tendencias. Vale, esto y creo que es importante que hagamos una reflexión que no hice y qué bueno que me lo comentan ahora. Esto que hemos visto, estas tendencias y los avances estratégicos de sostenibilidad no son solo para las grandes empresas. Lo que ocurre es que tenemos que escalarlo conforme a lo que la actividad de la pyme permita. Pero que una pyme tiene que empezar entendiendo o ampliar su entendimiento de los riesgos hacia riesgos emergentes relacionados con temas ambientales y sociales es algo que tiene que suceder. ¿Significa que tiene que hacer un mapa de riesgos eh, brutal con una metodología de sustento y una recopilación de data impresionante? No, pero una reflexión sobre cuáles son los riesgos emergentes para ella y cómo le pueden afectar, creo que es importante. La preparación de su equipo ejecutivo es importante.
La medición de indicadores críticos como la energía o el consumo de agua, donde en el contexto podemos tener problemas de disponibilidad, es absolutamente relevante. Es decir, hay cosas que son relevantes y que le aportan a una pyme que pueden ser perfectamente ejecutables. Entonces no pensemos siempre en el gran armazón o en en el gran barco, sino en aquello que le puede funcionar de una manera más práctica. Vamos a ver. Otra de las consultas que viene acá dice, ¿cuál sería la participación ideal de la empresa en las políticas de ordenamiento territorial y planificación urbana? ¿Será que es necesario crear una legislación al respecto? Mira, estamos esta semana en Panamá y esa pregunta nos la hicieron también hace 2 días. A ver, estamos llegando a un momento de necesidad de trabajo conjunto de los actores, donde el desarrollo de las normativas por parte de los estados tiene que ser realizada involucrando a las empresas. Y no solo a las empresas, involucrando también a los actores de la sociedad civil, involucrando a la academia, es decir, todos tienen que formar parte del desarrollo de las normativas y no solo los reguladores. Porque si no, esas normativas pueden quedar desconectadas de la situación real de las empresas. Y pasan cosas como la de la simplificación normativa europea que yo os decía, ¿no? Donde al final avanzaron tanto en la reglamentación que han tenido que simplificar esas leyes porque la burocracia para las empresas era excesiva. Tienen que participar. Y las empresas, esa participación de las empresas no es solo sobre las regulaciones relacionadas con la planificación territorial, es sobre las regulaciones relacionadas con el reporteo, con diversidad e inclusión, con las prácticas ambientales, con el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, con todo aquello que puede tener una influencia sobre la operación. Perfecto. Otra de las preguntas, y dice muy claro el tema, consulto, ¿la disminución de las emisiones temáticas que se reflejan en el 2022 tiene alguna relación con las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID? Y dice, ¿se refleja una posible recuperación para el 2023? ¿Cómo veremos el 2024? Me encanta que hagan esa pregunta porque significa que estaban atentos al gráfico. A ver, yo les he podido mostrar el gráfico global hasta 2023, el gráfico en Latinoamérica solo hasta 2022, porque este estudio lo hace CBI, Climate Bonds Initiative, y el latinoamericano nuevo, con los datos del 23 y del 24, porque se hace cada 2 años, se presenta el próximo día 29, o sea, la semana que viene, pero no está disponible todavía. Lo que sí sabemos ya desde el año pasado es que la recuperación del 23 en Latinoamérica fue del 40%. Es decir, en el gráfico global veíamos un pequeño aumento del 23 respecto al 22. Ese gráfico, cuando lo tengamos disponible para América Latina, veremos que la columna del 23 será 40% sobre la columna del 22, 40% más. Es decir, el efecto rebote es mayor. ¿Por qué se produjo esa caída? Esa caída se produjo, a ver, todo está interconectado, ¿vale? Digo por la referencia que hacíais al COVID, pero lo que sucedió especialmente en 2022 fue un crecimiento muy significativo y extraordinario de las tasas de interés. Entonces, para las empresas, en 2022, yo siempre digo que las empresas tienen tres opciones para fondearse. El dinero que tienen bajo el colchón, un crédito, opciones de crédito y opciones de emisión de deuda. Estoy simplificando mucho el escenario, pero vamos a decir que son esos tres grandes bloques. Pues lo que ocurría con las tasas de interés tan altas es que el crédito no era una opción razonable y las emisiones de deuda tampoco. Las empresas buscaban fondearse con recursos propios. Por eso cayeron todas las emisiones de deuda, no solo las que están relacionadas con sostenibilidad, todas. Luego ya las tasas se van ordenando, aunque siguen estando altas, y se va recuperando. Y en Latinoamérica la recuperación es todavía mayor. Estén atentos, el día 29 no, estén atentos el 30 porque el 29 es el Congreso de Sostenibilidad de la Cámara, pero estén atentos después de que pase el Congreso a la publicación del estudio de CBI, de Climate Bonds Initiative, en su web, con el gráfico actualizado 23-24 y veremos la recuperación que les estoy transmitiendo. Perfecto. Nada más cierro con esta otra consulta, Pablo, que dice cuál es la percepción que se tiene externamente de Costa Rica en el tema actualmente. Buen punto. Em, y solo déjenme señalar una cosa más, ahora que hablaba del Congreso de Sostenibilidad de la Cámara.
precisamente a Yari, que me acompañaría de estar hablando de la relación entre sostenibilidad e inteligencia artificial por esas dudas que había en relación a esa conexión. Ahí las ampliaremos también porque haremos específicamente una sesión al respecto. Me voy a la pregunta que nos hacían. A ver, la percepción de Costa Rica es que, primero, es el país centroamericano y probablemente de la región que mejor tiene integrado dentro de la cultura individual el valor que el medio ambiente representa para la sociedad. Es decir, es probablemente el que tiene a los individuos con mayor sensibilidad hacia el resguardo del medio ambiente. Y además es el país que más ha sido capaz de entender y explotar las soluciones financieras y económicas relacionadas con la naturaleza. Es decir, que más ha entendido que no solo se trataba de parar los impactos, y ahí estuvo la estrategia para parar la profunda deforestación que se está produciendo en el país, ¿vale? Entonces, no solo se han parado los impactos, sino que se han entendido los riesgos y sobre todo se han entendido las oportunidades. Y tienen ustedes soluciones como el pago por servicios de los ecosistemas, el pago por servicios ambientales, que es una solución financiera extremadamente innovadora que partió y tiene su mayor exponente regional en Costa Rica. Entonces, han sabido entender cómo la naturaleza les puede dar un provecho económico. Ahora, la percepción también en este momento es que hay un alto riesgo de morir de éxito. ¿A qué me refiero? A que se produzca ahora una sobreexplotación de ese valor financiero, por ejemplo, que se produzca una sobreexplotación del turismo de naturaleza, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero desde luego la percepción es avanzada, tanto de los individuos como de las empresas y de un trabajo bastante organizado del ecosistema. Empresas, Estado, sociedad. Gracias, Pablo. Y nada más, bueno, aquí Marco está haciendo un comentario que dice que agradecería compartir la información más reciente sobre el Product Environment Footprint de la Unión Europea. Dice que entiendo que han tenido algunos inconvenientes en su avance. Sí, pero, o sea, ha habido algunos ajustes normativos, ¿vale? Pero la regulación que está relacionada con greenwashing y con ecoetiquetado, por ejemplo, esa todavía no ha tenido ningún tipo de simplificación, sigue estando como se aprobó. La simplificación se ha producido sobre la directiva de reporte y sobre la directiva de debida diligencia. Pero bueno, podemos mandar una relación de las regulaciones para que se vea, para que puedan profundizar en los textos y la situación actual de los textos. Perfecto. Bueno, igual como estaba comentando ahora Pablo, nosotros estamos próximos a realizar el Congreso de Sostenibilidad, que es la próxima semana, es el 29 de mayo en el Whithan Herradura. Ojalá se puedan sumar a la participación de este congreso. Es un congreso que todos los años realizamos y donde traemos expertos internacionales, casos de éxito de empresas nacionales que también han aplicado en otras condiciones en la región. Entonces, va a ser importante que puedan participar. Ahí están los contactos para que puedan enviarnos o mostrarnos el interés para la participación en este congreso y que se puedan sumar, porque al final sabemos que es un tema bastante interesante para ustedes, el tema de cómo conectar la estrategia con sostenibilidad en las organizaciones es vital. Muchas empresas lo vienen trabajando, pero hay algunas que lo pueden mejorar y otras que andan buscando esos casos de éxito o esas aplicaciones que hacen otras empresas para replicarlo o hacer, digamos, establecer estrategias similares o en la misma línea y buscan como ese apoyo, como esa gestión, como esa orientación. Entonces, ahí Saray está preguntando que hasta cuándo hay tiempo de inscribirse para participar. Tendrían, digamos que hasta el 28 de mayo, hasta un día antes, para que se puedan inscribir. Eh, Igual hay un tema de cupo, la verdad, del evento. Y entonces, va a variar. Ahí el costo, Carla, va a depender mucho si usted pertenece a una empresa asociada o no a la Cámara, porque hay un precio diferenciador, pero le mandamos la información al correo electrónico para que lo puedan tener. Ahí Valora también va a estar con nosotros, en el Congreso, ya Pablo ahí lo estaba mencionando, entonces va a estar bastante interesante esa aplicación que van a realizar, ¿verdad, Pablo? Correcto. Profundizaremos más en inteligencia artificial, que por supuesto lo de hoy ha sido un vistazo muy rápido y profundizaremos mucho más.
Perfecto. Bueno, Pablo, con esto muchísimas gracias por este espacio, por esta charla. Estas tendencias están muy interesantes y al final, como siempre menciono, agradecer ese conocimiento y compartir esa experiencia para que todas las empresas y las personas que se inscribieron pues tengan estos insumos a mano. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.